Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las noticias frescas de tus celebridades favoritas. Hoy tenemos una historia que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco, y esta vez no tiene que ver con un nuevo proyecto o un papel exitoso, sino con algo más personal, profundo y emotivo. El actor Mert Ramazan Demir ha fracasado en su intento por proteger su nueva relación de los fantasmas del pasado, especialmente de la influencia de Afra Saraaolu. A continuación, te contamos todo lo que sabemos. Un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro brillante. Todo parecía ir viento en popa al principio. Mert Ramazan Demir, tras haber vivido momentos turbulentos en su vida amorosa, fue visto en compañía de una misteriosa morena, con quien, a juzgar por las fotos y su comportamiento, parecía estar comenzando una nueva relación. Se les vio disfrutando de momentos tranquilos juntos en cafés acogedores, evitando lugares ruidosos y tratando de pasar desapercibidos. Las fotos que comenzaron a circular en las redes sociales mostraban a Mert y su nueva novia luciendo felices y relajados, como si finalmente el actor estuviera comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida personal. Parecía que, por fin, Mert había encontrado una oportunidad para dejar atrás el doloroso pasado y embarcarse en una nueva historia. La sombra del pasado, Afra Saraaolu, aparece de nuevo. Pero como bien sabemos, el pasado siempre encuentra una forma de regresar. Todo cambió cuando Afra Saraaolu volvió a aparecer vinculada al nombre de Mert, y no de una manera inofensiva. La actriz, que había sido parte importante de su vida sentimental, comenzó a ser mencionada con frecuencia en discursos públicos, comentarios en redes sociales e incluso en encuentros inesperados en la vida real. Afra no solo apareció en las conversaciones, sino que también en encuentros casuales, primero en eventos sociales, luego en el mismo café en el que Mert pasaba el tiempo con su nueva pareja, y finalmente, en reuniones detrás de cámaras. Lo más chocante fue cuando fueron captados en una conversación muy personal en el coche de Mert, estacionado lejos de cualquier lugar concurrido. Un testigo ocular reveló: él dijo que era solo una conversación amigable, pero estaba claro por sus miradas que los sentimientos no se habían ido. No se trataba solo de palabras, se notaba en sus actitudes y gestos. Lo que parecía ser un intento de seguir adelante de Mert, se estaba desmoronando ante los ojos de su nueva novia, quien intentó ignorar las señales pero no pudo soportar la presencia constante de Afra. La situación llegó a un punto crítico cuando Mert se negó a cortar completamente los lazos con Afra, alegando que aún sentía respeto por el pasado que compartieron y que ambos intentaban seguir siendo amigos. ¿Por qué Mert no pudo dejar ir el pasado? El problema aquí no era solo la presencia de Afra, sino la incapacidad de Mert para establecer límites claros entre su pasado y su presente. La insistencia de Mert en mantener el contacto con Afra hizo que su nueva novia se sintiera desplazada, como si ella fuera la segunda opción en una relación donde el primero nunca se fue completamente. La novia de Mert, cansada de la situación, tomó la decisión de irse. Según una fuente cercana, la joven dijo: no voy a luchar contra fantasmas, especialmente si Mert no hace nada para deshacerse de ellos. No puedo quedarme en una relación en la que no soy la prioridad. La nueva relación de Mert, que parecía prometer algo bonito y sereno, se desmoronó ante la presión de las sombras del pasado. El dilema de Mert: ¿amar a Afra o a su nueva pareja?
Mert Ramazan Demir está pasando por un momento difícil, según fuentes cercanas a él. En su interior, se encontraba atrapado entre dos mundos. El amor no resuelto por Afra y el deseo de tener una relación estable y tranquila con su nueva novia. Como muchos de nosotros sabemos, este tipo de dilemas son comunes cuando no se ha logrado sanar adecuadamente las heridas emocionales del pasado. Mert no quería perder a Afra, pero tampoco quería perder a su nueva pareja. Este conflicto interno y la falta de decisión lo llevaron a perder ambas cosas. Su indecisión y falta de claridad emocional lo sumieron en una situación de confusión y dolor. Al final, la falta de límites entre su pasado con Afra y su presente con la nueva chica lo llevó a una ruina emocional que no supo manejar. La opinión pública, ¿quién es el verdadero culpable? Como era de esperar, el público se ha dividido en este asunto. Algunos se muestran solidarios con Mert, argumentando que Afra manipuló la situación, tratando de mantener a Mert atado al pasado. Otros, sin embargo, culpan a Mert por su indecisión, señalando que debería haber sido más firme en su decisión de cortar lazos con Afra y proteger su nueva relación. La crítica más recurrente hacia Mert es su incapacidad de ser honesto y claro con la mujer que estaba con él en el presente, permitiendo que los fantasmas del pasado interfieran en su vida amorosa. La gente opina que, si él hubiese tomado una decisión más firme y respetado sus sentimientos, la situación no habría llegado a este punto. La indecisión y la falta de sinceridad fueron los factores que arruinaron lo que podría haber sido una relación saludable y estable. ¿Qué sigue para Mert Ramazan Demir? ¿Qué pasará ahora con Mert? ¿Será capaz de dejar ir el pasado y enfocarse en construir una nueva relación? ¿O seguirá atrapado en los recuerdos y las sombras de lo que vivió con Afra? Por ahora, Mert se mantiene en silencio, evitando hablar sobre su vida personal. Pero es evidente que su lucha interna entre el pasado y el presente continuará siendo un tema de conversación durante un buen tiempo. Algunos incluso especulan que Mert podría enfrentar un largo proceso de reflexión para entender sus verdaderos sentimientos, mientras que otros creen que el actor ya está listo para dejar atrás su relación con Afra y buscar una nueva oportunidad en el amor, esta vez sin la carga emocional que lo ha acompañado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.